Ya, vamos a continuar ahora estudiando la función exponencial y logarítmica. Vamos a ver las características de la función. Entonces, aquí está la función 2 elevado a x, es decir, exponencial. Y por otro lado, aquí está logaritmo base 2 de x. Dos funciones muy relacionadas. Fijémonos que la función en verde es la exponencial y va de izquierda a derecha cada vez creciendo más. En cambio, la función logarítmica de izquierda a derecha cada vez va creciendo menos. Para avanzar un cuadrito tiene que avanzar mucho horizontalmente. Ahora, comparten ambas una característica. Aquí, pareciera ser que el cero en ambas gráficas fuera el valor tope. Pero fíjense que no es que la gráfica llegue al cero y después se mantenga en el cero, sino que va ocurriendo esto. Mientras uno se va acercando, la gráfica está muy cerca, pero no es cero. Recuerden que 2 elevado a ningún número da 0. Dan 0,000 algo, pero nunca da un 0 absoluto. Entonces, ¿se dan cuenta ahí? Y esto ocurre lo mismo en la función, ocurre exactamente lo mismo en la función logarítmica, pero con el eje vertical. Cuando ocurre esto, que la gráfica de una función se acerca mucho a un valor y no lo toca, esta característica se llama asíntota. El valor, en este caso, cuando x vale 0, esa es una asíntota, perdón, cuando y vale 0, esa es una asíntota de la función exponencial. Y cuando x vale 0, aquí, en el eje y, es una asíntota de la función logarítmica. Entonces ahí tenemos primera característica, la asíntota de las funciones. Ahora vamos a pasar a vamos a ver las características de las funciones variando los parámetros. Los parámetros, como dice su nombre, ayudan a medir. Y aquí los parámetros, si tenemos una función exponencial que tiene la forma de una potencia, es la base, el exponente y el resultado. Entonces, aquí tenemos ahí tenemos, casi me pasé, 2,1 elevado a x. Supongamos 2 elevado a x. Mientras nosotros vamos aumentando la base, fíjense lo que va ocurriendo. La gráfica se va acercando a los ejes. Del lado del eje Y hacia la izquierda se va guateando hasta casi llegar, como si tuviera casi la guata al piso, va llegando al eje X. En cambio, el otro lado del eje Y a la derecha se va acercando al eje Y. En cambio, si nosotros vamos disminuyendo la base, fíjense que sigue siendo creciente acelerada, sigue siendo creciente acelerada, sigue siendo creciente acelerada. Incluso si yo voy al 1, algo, 1,3, a pesar de que ahora es menos acelerada que antes, sigue siendo creciente acelerada. Pero parece que va a pasar algo si llegamos al 1. ¿Qué va a ocurrir? Miren, ahí está el 1,1. Y si llego al 1, tengo una recta perfectamente, y esta sí que es perfectamente horizontal. ¿Por qué? Porque cuando la base vale 1 es 1 elevado a algo. 1 elevado a 0, 1. 1 elevado a 4, 1. 1 elevado a 7, 1. 1 elevado a menos 4, 1. Entonces, cuando la base vale 1, se tiene una recta, una función constante, porque es siempre el mismo número. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a los valores menores que 1? Va a ocurrir esto. 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Entonces, aquí, de izquierda a derecha, va decreciendo, se va achicando el valor. Pero fíjense que aquí va achicándose mucho, muy rápido, pero de repente se estanca en el 0. ¿En el 0? ¿O será asintótico en el 0? Entonces, si lo veo de partida, ¿qué pasa si llego al 0? La función es la parte positiva del eje X. Porque 0 elevado a 1, 0. 0 elevado a 3, 0. 0 elevado a 7, 0. ¿Por qué no está en el 0 y en los negativos? Porque 0 elevado a 0, por una explicación de potencias, de propiedades de potencia, pasa a ser 0 dividido en 0 y no se puede dividir por 0. 0 elevado a menos 1 es 1 dividido en 0 y no se puede dividir por 0. Entonces aquí empiezan los problemas y cuando pasamos a los negativos, la gráfica desaparece.
¿Por qué desaparece? Porque nos queda menos un número negativo elevado a algo que va cambiando. Si es un número par, se vuelve positivo, es decir, queda arriba. Si es un número impar, queda negativo, abajo. Y si queda en un medio, se tiene la raíz de un número negativo. Y como lo vimos en los números complejos, eso no es un número real. Este plano es un plano con reales. Los complejos en realidad se deberían ver como acostados, pero como aquí lo estamos viendo de frente, no se pueden ver. Por lo tanto, en este plano no vienen los complejos, por eso no se puede usar un número negativo. Entonces, a modo de resumen, cuando la gráfica está entre 0 y 1, la función es decreciente desacelerada, porque cada vez crece menos. Y cuando la base es mayor que 1, la gráfica es creciente acelerada. ¿Qué pasará con logaritmo? Me voy a alejar un poquito. Ya. Entonces aquí tengo 1,5 la base y cuando voy aumentando la base va ocurriendo algo muy similar. Como que fuera una joroba que cada vez, aquí del 1 hacia la izquierda, como una joroba que se va acercando cada vez más al eje Y. Y por el otro lado, del 1 a la derecha, se va acercando al eje X. Es muy similar a lo que ocurre en la función exponencial. Y cuando está cuando es un valor, la base es un número mayor a 1, la función es creciente desacelerada, es lenta. Mientras para subir un nivel, un peldaño, tiene que ir mucho hacia la derecha. Y para que esto me lo entiendan bien, ahí tengo, ahí tengo el logaritmo base 2 de x. 2 elevado a qué número, perdón, ya. 2 elevado a qué número da 1, 0. 2 elevado a qué número da 1, 1. Perdón, 2 elevado a qué número da 2, 1. 2 elevado a qué número da 4, 2. 2 elevado a qué número da 8, 3. Después tengo que avanzar 8 a la derecha. 2 elevado a cuánto da 16, 4. Por eso cada vez va creciendo menos. ¿Ya? ¿Y qué pasará si colocamos un valor menor a 1? ¿Qué pasará en el 1? Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y llega a... Ya. Aquí, ¿por qué no se ve? Vimos en la función exponencial que era una recta paralela al eje X. Aquí debería ser una recta paralela al eje Y, en el 1. Sucede que una función solo tiene un valor. Una relación numérica para que sea función tiene que cumplir con que tenga una sola imagen. ¿Qué pasa aquí? 1 elevado a 3, 1. 1 elevado a 4, perdón. Sí, está bien. Aquí nosotros vamos cambiando los valores, pero va a ocurrir un problema. 1 elevado a qué número da 40, 1 elevado a qué número da 0,5, 1 elevado a qué número da raíz de 2, a ninguno. Cuando tengo la base 1 en el logaritmo, el único valor que me sirve es el 1 elevado a 0 da 1. Solo me sirve ese, el 0 y el 1. Porque si usted coloca 1 elevado a qué número da 2, no se puede. 1 elevado a qué número, 1 elevado a qué número da 0, no se puede. Entonces solo sirve el 1,1 y ningún otro más. Entonces genera un problema. Sin embargo, cuando vamos con bases menores a 1, ¿qué va a ocurrir? Se torna decreciente desacelerada, como si fuera una función exponencial reflejada, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, y aquí ocurre lo mismo cuando el logaritmo es base 0. Entonces, cuando la base es un número entre el 0 y el 1, la función pasa a ser decreciente desacelerada. Pero cuando es mayor que 1, la función es creciente desacelerada. A diferencia de la exponencial, la logarítmica es siempre desacelerada. Sea la base entre 0 y 1 o mayor que 1, sigue siendo desacelerada, porque tiende a una horizontal. Cada vez la gráfica va más horizontal, incluso cuando la base es menor a 1. Cada vez tiende más a la horizontal, como se lo expliqué en el video anterior. Entonces ahí tenemos qué pasa cuando variamos la base. Ahora, ¿qué pasa cuando variamos
el exponente. Vamos a ver la función 2 elevado a x más algo. Al exponente le vamos a sumar algo. Entonces, aquí tengo, perdón, voy a partir en el 0. Ahí, casi. Ahí. Ahí tengo la función 2 elevado a x. Al exponente le vamos a ir agregando algo. Ahora vamos a variar el exponente. Va a ocurrir lo siguiente. ¿Qué pasa si le sumo 1? Fíjense que aquí estaba en el 0,1 y ahora está en el menos 1,1, como que se movió a la izquierda. Cuando usted le suma 1, si usted va a evaluar en el 2, 2 más 1, 3, como que se va a adelantar. Entonces, el resultado de un número que está después lo va a tener antes. ¿Qué pasa con la gráfica? Que se va a ir moviendo hacia la izquierda. Se traslada perfectamente a la izquierda. De hecho, fíjense que esta es 2 elevado a x más 5. El primer punto estaba aquí, se movió 1, 2, 3, 4, 5, perdón por eso, se movió 5 lugares a la izquierda. ¿Por qué? Porque se adelanta, ocurre antes, por eso se mueve a la izquierda. Y si le vamos reduciendo el valor, más 4, más 3, más 2, más 1, 0, ¿y qué pasa si le resto, por ejemplo, 1? Le resto 1, se movió hacia la derecha, ¿ya? Aquí está la función 2 elevado a x, y aquí está 2 elevado a x más menos 1. 2 elevado a x menos 1 está un lugar a la derecha. Y es siempre un lugar a la derecha. O una unidad hacia la derecha. ¿Ya? Es importante que eso se pueda ver bien. Por lo tanto, al agregar, al sumar o restarle algo al exponente, lo que estamos haciendo con la gráfica es trasladarla horizontalmente. ¿Pasará algo similar con la función logaritmo? Entonces aquí tengo, a ver, voy a quitar la 2 elevado a x, voy a colocar la básica que es logaritmo base 2 de x. Fíjense que aquí tengo 2 logaritmo base 2 de x menos 1 y también está un lugar a la derecha. Y si le voy sumando, por ejemplo, 2, o casi, ahí, fíjense que está 2 lugares a la izquierda. ¿Por qué? Porque también cuando usted le suma 2, es como si usted le evaluara en el 1, 1 más 2 es 3. Entonces usted quiere el valor de 1, al final le va a dar el valor de 3, como que se está adelantando. Por eso es que se mueve a la izquierda. Y si pongo las dos a la vez, bueno, ahí están las dos a la vez. Fíjense que las dos se van a trasladar. Si aumento el número, se van a la izquierda. Si disminuyo el número, van a la derecha. En este caso tenemos el menos 1. ¿Ya? Entonces, cuando usted varía el exponente, la gráfica va a moverse horizontalmente. Si usted ahora va a variar el resultado, es decir, tiene 2 elevado a 3, calcula ese resultado y ahí le suma algo, es decir, le suma algo a la potencia, al resultado. Vamos a hacer los dos a la vez porque creo que esto lo pueden intuir. Fíjense que aquí le estoy sumando al resultado 0,7, 0,8, 0,9, 1. La función básica es logaritmo base 2 de x. Fíjense que está una unidad arriba. Y a la 2 elevado a x, que es verde, la morada es la nueva, también está un lugar hacia arriba. ¿Qué pasa si aumento a 2? Fíjense que esas dos gráficas van a ir subiendo. Bueno, ahí me pasé un poquito, 2, ya, a ver, 3. Ahí. Entonces, las funciones logarítmicas que están en rojo, las dos, la función básica pasa por el 1, 0, pero la otra está 1, 2, 3 lugares hacia arriba. Si le sumo 3, subió 3. Y la exponencial, lo mismo. En cambio, si les resto 1, bajan una unidad. Entonces aquí sí es directo. Cuando usted al resultado de la potencia le suma algo, o del logaritmo, le suma algo, va a generar un movimiento vertical. Y ahí tenemos un nuevo parámetro. Aquí vamos a complejizar un poco las dos funciones, la exponencial y la logarítmica. Y fíjense que aquí tenemos las funciones básicas 2 elevado a x y logaritmo base 2. ¿Qué pasa si les cambio el signo? Si al resultado le cambio el signo, a ver, voy a borrar la logaritmo, voy a colocar menos 2 elevado a x. ¿Qué pasó? Es como lo mismo, pero hacia abajo. ¿Qué pasa si comparo ahora los logaritmos? Aquí está logaritmo base 2 de x. ¿Y cuánto será? Menos logaritmo base 2 de x. Fíjense que aquí pareciera ser
y aquí tengo la exponencial, que el eje X es como un reflejo, como un espejo. Lo mismo hacia arriba ocurre ahora hacia abajo. Y lo mismo, la naranja, fíjense que las dos pasan por el 1, 0, las dos están a una unidad del 2, están a 2 unidades del 4, es decir, esto es simétrico. En matemáticas se le llama simétrico, comportamiento simétrico. Entonces, cuando usted le cambia el signo, perdón, al resultado, ¿qué va a ocurrir? Se va a dar vuelta. Va a quedar como así. De arriba hacia abajo. Se va a dar esa traslación, que en realidad se llama una reflexión. Porque notemos aquí, voy a borrar el exponencial, que la función original es creciente desacelerada, pasa a ser decreciente y sigue siendo desacelerada. La exponencial va a ocurrir lo siguiente. Aquí tenemos 2 elevado a x, que es creciente acelerada, y menos 2 elevado a x es decreciente acelerada, porque cada vez decrece más, cada vez se va más abajo. Entonces podemos ver que al cambiarle el signo, respeta una de las condiciones. Si es creciente, pasa a ser decreciente, pero sigue siendo acelerada. Cuando le cambia el signo al resultado, respeta la condición de aceleramiento o desaceleramiento. ¿Ya? Ahora, si le cambiamos el signo a la variable 2 elevado a menos x, o logaritmo base 2 de menos x, va a ocurrir lo siguiente. En el caso del exponente, de la exponencial, quiero decir, ¿qué pasó aquí? Pareciera ser que ahora se refleja, no es simétrico respecto al eje Y. Del 2 está 1 a la derecha, 1 a la izquierda. Las dos pasan por el 1. En el 4 están 2 a la derecha, 2 a la izquierda. Entonces también es simétrica, pero ahora al eje Y. Y finalmente, con esto ya vamos terminando, para que no lloren tanto. No, sí, entiendo que este contenido es difícil, pero es cosa de práctica. Ya vamos a ir a la aplicabilidad del contenido. Aquí tengo logaritmo base 2 de x, y a la izquierda tengo logaritmo base 2 de menos x. Es decir, cuando usted le cambia el signo a la variable, la función se da vuelta, se gira. Se refleja horizontalmente. En cambio, cuando usted cambia el signo del resultado, se gira verticalmente. Entonces, yo creo que aquí ya a varios les va a colapsar el cerebro. A mí también me pasó cuando recién entendí esto. Fíjense que aquí estamos cambiando los parámetros y hay algunas cosas que cambian, hay otras que no. Queda un tremendo despelote. Bueno, todo lo que acabo de mencionar ahora lo voy a elaborar en un resumen, porque igual es difícil tomar apuntes cuando no se entiende tan bien el contenido. Así que ahora voy a proceder a hacer un resumen. Esto lo estoy grabando directamente del compu, ahora lo voy a grabar desde el celular en la pizarra para que quede bien clarito, porque ahora que se ve el contenido, lo podemos caracterizar, ahora que ya se familiarizaron con las formas. En didáctica, especialmente en matemáticas, se dice que uno tiene que pasar primero de lo concreto, de algo que usted pueda tocar, por ejemplo, no sé, pues contar con porotos, contar con gomas, con lápices, algo que usted pueda tocar. Primero uno parte por lo concreto, después tiene que ir uno a lo pictórico, al dibujo. No necesito tenerlo en mis manos, pero sí lo puedo representar. Y después de lo simbólico paso a después de lo pictórico paso a lo simbólico, que ya son ideas. Ese es el proceso de abstracción que se requiere en matemática. ¿Ya? Así que en el siguiente video vamos a definir en lenguaje verbal las características de la función exponencial y de la función logarítmica.